En este mundo es natural que todos quieren crecer, quieren llegar a ser alguien, ser grande, ser famoso, ser triunfador, ser millonario. Y esa es la carrera que naturalmente todos tenemos, el deseo de alcanzar o superar, hacer más todavía. Se ve que esa intención de la codicia estaba muy claro como un mensaje que dio la serpiente en el desierto cuando le dijo a Eva, engañándolo de esa forma a Adán también, que no se debían conformar con ser humanos, ser criaturas creadas, sino que ellos podrían llegar a ser como Dios. Entonces vio Eva que el árbol era codiciable, dice, ¿no? Y allí sucumbió en esa tentación y desde ese momento todos los seres humanos quieren ser más, crecer, ser aplaudido, alcanzar la gloria, alcanzar la fama. Todo lo contrario a lo que nos enseñó nuestro Rey y Señor Jesucristo, que hay que ser humilde, que hay que ser manso, que si alguien quiere ser grande, que se haga siervo. Así que es muy probable que nosotros estemos en la disyuntiva de qué hacer. O hacer lo que mi concupiscencia quiere o hacer lo que el Señor nos indica que hagamos. Entonces, entrando nosotros en una nueva vida, encontramos de que el Señor es el que califica a los que Él ve como sobresalientes. Ustedes saben que todos en algún momento vamos a ser llamados para recibir coronas, galardones, diademas, recompensas, en fin. Yo creo que todos hemos leído en algún momento o hemos escuchado un sermón acerca de esto, de que lo que hacemos aquí es contemplado por Dios y es obviamente recompensado por su justicia. Cada uno recibirá de acuerdo a las obras que haya hecho, estando en esta vida. Recibiremos tanto las cosas buenas que hicimos como también las cosas malas. Por eso la palabra dice que cada uno recibirá de acuerdo a lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. O sea que nuestra vida no pasa desapercibida a los ojos de Dios. El tema es, ¿qué opina Dios de mí? ¿Qué opinas Dios de ti? ¿Qué dice el Señor acerca de tu vida, acerca de mi vida? Ahora, sin duda, Dios quiere que nosotros alcancemos coronas. Dios quiere que alcancemos nosotros a conquistar y a crecer y a madurar de tal manera que su nombre sea glorificado. Pero en Mateo capítulo 11 quiero tomar la lectura de un versículo disparador para ver un modelo que es aplicativo para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y fíjense ustedes que si tuviéramos que ser evaluados por algún mejor, supongamos alguno que le gusta el deporte o ser un futbolista, ¿no? No sé si ustedes han visto las charlas de los varones cuando están terminando de jugar al fútbol, ¿no? Cada uno cuenta su mejor jugada. ¿Han escuchado? No sabéis el gol que hice, ¿eh? Siempre contando lo mejor que hizo, ¿no? Pero obviamente ese es el criterio de cada uno. Pero yo no sé, supongamos Marco, vos jugás al fútbol, Marco, y también decís que bien que jugué hoy. Imagínate que venga Messi y te diga, Marco, qué buen jugador que sos vos, ¿cómo te sentirías? Bueno, si es Messi el que lo dice, un poco de orgullo podría sentir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque lo dice supuestamente el mejor, digo supuestamente, pues ya saben cuál es mi postura de Messi, ¿no? Pero supuestamente el mejor jugador del mundo dice, qué bien, qué jugador que eres, ¿no? Entonces uno, oh. O alguna persona que le gusta hacer algo, y que viene alguien, el más grande de todo, y te dice, sos muy bueno. Uno se siente, es como que de pronto viniera, qué sé yo, John MacArthur acá y me diga, Raúl, qué bien que predicás, ¿no? ¿Por qué? Porque naturalmente uno tiene un nivel de, tal vez, de medición en lo terrenal, de que alguien es más grande que yo y que diga a esa persona que yo soy muy bueno, epa,
¿Eh? ¿Le ha pasado alguna vez o no? Bueno, acá hay un caso muy curioso en esto. Nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, el más grande de todos, y no habrá nadie más grande que Él, le dijo a la multitud que había un hombre que no había nadie como Él. Allí en el versículo 11 del capítulo 11 de Mateo, Jesús dice, de cierto os digo, que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Imagínense, Jesús dice que no, de todos los que han nacido, no hay nadie mayor que Juan el Bautista. Deberíamos prestar atención un poquito a la vida de Juan el Bautista. Si Jesús dice que no hay otro como Juan el Bautista, deberíamos nosotros pensar quién es Juan el Bautista o qué hizo Juan el Bautista. Sin embargo, si ustedes me acompañan a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 41, dice este versículo algo curioso, que tal vez contrasta con la opinión de las multitudes o de muchas personas o de todos nosotros. Juan 10:41 dice, hablando de Juan el Bautista, y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ¿qué dice allí? Ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este, o sea, de Jesús, era verdad. Para la opinión general de todos los creyentes, o de tal vez de muchas personas, es que alguien es exitoso por el nivel de milagros o señales o de poder que demuestra. ¿Han escuchado ustedes esto? Cuando hay alguien que solamente predica, le falta fuego, le falta poder. Está muerta esa iglesia. No hay milagros, no hay señales, no hay presencia angelical, no hay cosas sobrenaturales. Entonces es normal que muchas personas digan, allí no está Dios. ¿Han escuchado esto? ¿Han comprobado esto? Que de acuerdo a lo que se juzgan es que muchos dicen, en esa iglesia no hay presencia de Dios porque no hay ninguna señal, ningún milagro, nada sobrenatural. ¿Qué podríamos decir entonces de Juan el Bautista? Que Juan el Bautista, la Biblia dice que él no hizo ningún milagro, que no hizo ninguna señal. Es más, las características de Juan el Bautista pareciera ser que no tenía nada atractivo que demostrar. Pero sin embargo, resalta el mismo versículo, que a pesar de que él no hizo ninguna señal, dice que todo lo que Juan había dicho de Jesús era verdad. Por eso es que Jesús dice, les tengo que decir que de todos los que han nacido de mujer, no hay otro más grande que Juan. ¿Por qué? Si no hizo milagros, si no estiró las piernas de nadie, no emplomó muela de nadie, no le sacó las muletas a nadie, no cayó fuego del cielo, no llovió oro en polvo, no pasó nada. ¿Por qué Jesús dice que no hubo nadie más grande que Juan? Porque Juan era veraz a la hora de hablar de Jesús. ¿Usted quiere recompensas de Cristo? ¿Quiere tener una buena opinión de parte del Señor de usted? Bueno, elimine todo tipo de idea de que usted tiene que hacer cosas extraordinarias para agradar a Dios. Todos nosotros hemos sido llamados únicamente a hablar de Cristo y hablar la verdad acerca de Jesucristo.
Porque hay una opinión errada en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque lo que se piensa o lo que se cree, por lo general, es que cuando hay una iglesia que tiene demostración de poder, es porque realmente Dios está allí. Y abundan en este tiempo muchas, comillas, llamadas iglesias cristianas que promueven todo el tiempo expresiones sobrenaturales de milagros, de poder, de sanación y de cuantas cosas más, pero tienen cero exposición de la palabra. Y cero exposición del mensaje de Cristo. No está Cristo siendo predicado. No está Cristo siendo proclamado. No está Cristo siendo exaltado. Y no se está predicando la verdad. Pero, ustedes saben que Juan el Bautista tenía casi la misma edad de Jesús. Unos meses mayores era él que Jesús. Y saben que Juan también murió joven, decapitado por el rey Herodes. ¿Qué podríamos decir entonces de que fue un ministerio fracasado el de Juan? Porque duró poco. Que fue un ministerio que no resultó para nada el esfuerzo que hizo, porque hasta todos los discípulos de Juan pasaron para Jesús. Fue un fracaso. Hay un consejo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, que muchos han tomado el consejo de Gamaliel. ¿Saben quién era Gamaliel? Un fariseo principal entre los judíos. Era muy venerado, muy respetado, pero muchos toman el consejo de Gamaliel como si fuera el consejo de parte de Dios. Y realmente es un consejo falaz, es un consejo que no viene de parte de Dios. Voy a explicarlo por qué. Allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, dice desde el versículo 34, en el contexto habían prendido a Pedro y a Juan, porque después que habían predicado, lo habían encarcelado y lo estaban amenazando. No sabían qué hacer ya con ellos, lo querían matar, había sugerencias de matarlo. Bueno, ¿qué dice Gamaliel? Fíjense en el versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Y dijo Gamaliel, este es el consejo que da: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, fíjense ustedes, apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Saben cuántos creyentes creen que ese es un consejo que viene de parte de Dios? Pero mis hermanos, vamos a leer y vamos a analizar de acuerdo al criterio que estamos aplicando de la vida de Juan. Porque si es que porque no dura mucho, no es de Dios, y porque esto dura mucho, entonces es de Dios, o por la popularidad y cantidad de gente es de Dios, ¿qué podríamos decir entonces de la Iglesia Universal Pare de Sufrir del Reino de Dios, que tiene cuántos años ya y que está en todo el mundo? ¿Acaso es de Dios? No. ¿Y qué podríamos decir de distintas sectas que hay a nivel mundial?
que no han parado de crecer y crecer y crecer. ¿Acaso vienen de Dios? No. Entonces, no está el respaldo de Dios por el éxito o por la multitud de gente, porque si vamos por eso, el mismo Señor Jesucristo, rodeado por una gran multitud, en un momento Él se detuvo y le dijo: ustedes solamente me siguen porque yo les doy de comer. Pero el que no come mi carne y no bebe mi sangre no puede ser digno de mí. Entonces, ¿qué pasó con la gran multitud? Se ofendieron y se fueron todos. Y aún Jesús le dijo a sus propios discípulos que ustedes también se quieren ir. Es entonces donde Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Claramente vemos nosotros de que hasta Jesús, podríamos decir que expuso su congregación multitudinaria por causa de saber quiénes seguían por la palabra y quiénes siguen por los milagros y las señales y los prodigios. ¿Por qué Juan era el más grande según Jesús? ¿Por qué Juan es el que en esta mañana lo tomaremos como modelo? Porque hay cosas en las cuales podemos nosotros identificarnos, mis amados hermanos. Que no significa que porque haya un ministerio totalmente multitudinario y con grandes carteleras y con grandes expresiones de promoción y publicidad, sea de Dios. Creo que tenemos suficiente con el Evangelio de la Prosperidad, de ver a Guillermo Maldonado, Cash Luna y a cuantos que han distorsionado totalmente el Evangelio. Hace un par de meses Dante Gebel celebró la Santa Cena con Coca-Cola y papa frita. El nivel de la apostasía y la popularidad está totalmente promocionada en este tiempo y podemos ver que sus iglesias son multitudinarias, son megas iglesias. Podríamos decir entonces que el consejo de Gamaliel es así, que si esto es de Dios nadie lo puede destruir. Fíjense en cómo crecen, pero si es algo de algún hombre, lo van a matar y todo esto va a parar y no va a seguir. Pues déjeme decirle, mis hermanos, que la iglesia de Jesucristo cobra cada vez más fuerza cuando hay más mártires. Cuando voces son calladas por causa del Evangelio. Cuando Juan el Bautista es decapitado por el rey Herodes por no claudicar ni negociar la santidad reclamada en la palabra. Mis hermanos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Y somos llamados a qué en este mundo? Pues vamos a ver rápidamente algunos principios de la vida de Juan para poder entender quién era este hombre y por qué Jesús dijo que no hay otro como él. Y vamos a ir al Evangelio según San Juan capítulo 1, en la cual nosotros podemos ver algunos textos importantes allí para tomar lectura. Juan capítulo 1, versículo 19, el testimonio de Juan el Bautista. Este es, dice Juan el apóstol, escribiendo acerca de Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino que confesó y que dijo: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres tú profeta? Y él le respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Repítase usted esta pregunta: ¿qué digo yo de mí mismo? Y él dijo, citando la profecía de Isaías capítulo 40, él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías.
Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno que viene, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizado. Al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por este vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu de quien permaneces y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús, y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y él le dijo, venid y ved. Y fueron y vinieron y vieron donde moraba y quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Qué extraordinario, ¿no? En verdad, pensar y preguntarnos por qué Jesús dijo que Juan es el más grande y no hizo ningún milagro, ninguna señal, solo predicó. Deberíamos resaltar nosotros algunos aspectos fundamentales de su vida. ¿Todos recuerdan la historia de Juan, cómo nació él? ¿Se acuerdan? ¿Hijo de quién era? Sacerdote Zacarías, y su esposa era Elizabeth. Ambos eran mayores y ella era estéril. Y una providencia del Señor, el Espíritu Santo, hizo que justamente Zacarías pudiese tener con su esposa a un hijo, Juan. Y este Juan fue lleno del Espíritu Santo en el vientre, dice, ¿no? Ahora, resalta 2 veces que Juan no le conocía a Jesús, eran primos, ¿sí? Pero él no le conocía. Pero sin embargo, ese llamamiento, esa misión encomendada antes de nacer, justamente lo hacía alguien especial para que él sea el que prepare el camino para Jesús. Lo que quiero resaltar primero que Juan era un verdadero mensajero. Él era un verdadero mensajero. ¿Por qué? Según el versículo 33, es alguien que ve a Jesús él mismo. Un verdadero mensajero es alguien que ve a Jesús. Usted dirá, pero pastor, nosotros no le vemos. Pero hermanos, nosotros por la fe le vemos. Porque ¿qué es la fe según Hebreos capítulo 11? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo no le veo a Jesús, pero le conozco. Nadie puede tener un mensaje de parte de Dios hablando de Jesús si no le conoce.
Característica principal de saber si uno es nacido de nuevo o no es nacido de nuevo es saber cuántas veces habla de Cristo. Porque un nacido de nuevo tiene la convicción de quien le está hablando es de alguien a quien conoce. Según el versículo 33 dice, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y que dice el versículo 34, y yo le vi. Y yo le vi. Un verdadero mensajero es alguien que ve a Jesús mismo. ¿Usted le vio a Jesús con la fe que Él le dio? ¿Usted le vio? ¿Cómo le va a ver? ¿Dónde le puede ver? Pues usted tiene en su mano el modo que Dios determinó para que le conozcamos, que es su palabra. A través de la palabra usted puede ver a Jesús, conocer a Jesús para hablar de Jesús. Por lo tanto, un verdadero mensajero como Juan es alguien que ve a Jesús en la palabra, que ve a Jesús en toda la Escritura. Los de Emaús tenían sus ojos cerrados y no podían ver a Jesús, y Jesús les abrió el entendimiento al contarle todo lo que la Biblia hablaba acerca de Él. Por eso, mis hermanos, es que si usted quiere saber si realmente ha nacido de nuevo, es cuestión de que usted comience a ver a Jesús en toda la Escritura. Porque para ser un mensajero de alguien, debe saber de quién está hablando. Que se alegra de predicar de aquel que ha visto y ha conocido. Y quien también lo espera. Porque, mis hermanos, ¿qué cristiano puede estar en este mundo viviendo sin tener por lo menos una vez por día el decir, anhelo que venga el Señor? ¿Usted le espera a Cristo? Pues, mis hermanos, aquel verdadero mensaje predica a aquel a quien viene y está viniendo. Predica. Un verdadero mensaje induce o conduce a todos los hombres a ver a Jesús también. Porque ¿qué hizo Juan? Juan, según el versículo 29, él dice, vio a Jesús que venía a él y que dijo, miren, ¿ven esa persona? ¿Lo ven? ¿Ven a ese hombre? Él es el Cordero de Dios. ¿Saben qué hacen los falsos mensajeros? Mírenme a mí. Yo soy su padre espiritual. Yo soy su hombre ungido por Dios para ustedes. Ustedes necesitan de mí. Ustedes deben obedecerme a mí. ¿Saben que esos abundan? Un verdadero mensajero desaparece de la vista de los demás y señala a Cristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el único digno. Él es a quien todos deben oír. El mensaje hace simple y confiadamente. Él estaba bautizando. Dice nosotros, en Marcos también dice cómo venían multitudes al desierto. Juan no iba a la ciudad, sino que la gente salía de las ciudades y venía al desierto a oír lo que decía Juan. Así que había multitudes que venían allí, fariseos, soldados romanos, publicanos, pecadores. Y el mensaje de Juan no era para nada sazonado con sal para el buen oyente, sino que los trataba incluso de una forma dura. Raza de víboras, le decía. Pero Juan tenía una característica, era simple, era directo. Él simplemente
mostraba a Cristo. Lo hacía claramente, con autoridad, porque él vio que él era el señalado por el Padre. Yo no le conocía, pero el Padre me dijo, cuando tú veas al que desciende el Espíritu Santo y permanece sobre él es el Cristo. Por esa razón es que todos nosotros debemos mirar a Jesús y saber que Él es el ungido. Y Juan lo hace continuamente. No fue algo del momento, sino que Él lo hizo repetidamente. Su mensaje, que no ha cambiado, es el mismo. Juan, en el versículo 29, dice que Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, el versículo 35 dice, y al día siguiente estaba Juan con sus discípulos y volvió a decirle, ¿qué cosa? He aquí el Cordero de Dios. O sea que el mensaje de Juan no cambia. Los falsos mensajeros están cambiando permanentemente sus mensajes. Su teología, totalmente la dirección de sus mensajes, pero un verdadero mensajero va a hablar solamente de Jesús y va a sostener el mensaje para todos los días. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el problema del mundo? El pecado. ¿Cuál es la solución? Cristo. ¿Por qué? Porque es el sacrificio que Dios puso como un cordero. Es el mensaje que debe oír. No necesita la gente oír que va a ser millonario, que va a ser sanado de todas sus enfermedades, que va a tener reconciliación matrimonial y paz en la familia y que todos van a estar librados. No necesita eso escuchar la gente. La gente necesita escuchar principalmente que su problema eterno es el pecado y el único que puede quitarlo es Jesucristo. No hay otro. Pero Juan también es un verdadero mensajero porque él conduce a sus propios seguidores, a sus propios discípulos, a que vayan con Jesús. En el versículo 37, después que Juan le dijo a sus discípulos, cuando pasó Jesús por allí, le dijo, he aquí el Cordero de Dios, los discípulos le oyeron hablar a Juan y ¿qué hicieron? Siguieron a Jesús. Hermanos, sigan a Jesús. Hermanos, si se va a ir a cualquier iglesia, vaya donde se predique Jesús. Si va a viajar en alguna parte del mundo, busque a alguien que predique de Jesús. Pero siga a Jesús. ¿Saben qué hacen los falsos evangélicos? ¿O los falsos mensajeros? ¿O los falsos predicadores? Sectas. No escucha a nadie más que a mí. No vaya a ninguna otra iglesia, solamente esta es la perfecta, esta es la mejor de todas. ¿A dónde va a ir? Hermanos, un verdadero mensajero va a orientar a sus discípulos que donde se predique y se glorifique y se exalta el nombre de Jesucristo, vaya allí. Vaya allí. Amén. Qué lindo sería, ¿no? Qué lindo sería que podamos ir un domingo a una iglesia, otro domingo a otra y visitar otras congregaciones. Pero que estamos teniendo un serio problema, que no hay verdaderos mensajeros, que estamos teniendo un serio problema, que no se predica a Cristo, se vende señales, se vende milagros, se vende prosperidad, se vende todo, pero no está Cristo allí. No está siendo proclamado, no está siendo predicado, no está siendo anunciado Jesucristo. Hermanos queridos, hay un problema. Un verdadero mensajero como Juan conduce a sus discípulos a que sigan a Jesús, a que vayan a donde Jesús está. Tiene la suficiente fuerza para conducir a sus propios seguidores a seguir a Jesús. Tiene la suficiente humildad como para inducir a sus propios seguidores a dejarlo a Él para seguir a Jesús. Tiene bastante gracia para que lo haga con alegría, porque Juan, en verdad, se gozaba
de que su etapa final, su ocaso, su final de tarea estaba llegando, cuando Él mismo puede hacer referencia a que Jesús es a quien ellos debían seguir. Por eso, mis hermanos, no nos predicamos a nosotros mismos, decía el apóstol Pablo en Corintios, sino a Jesucristo como el Señor y a este crucificado. No hablamos de Jes, no hablamos de la iglesia, hablamos de Cristo. Usted debe predicar a Cristo, aquel que en la cruz derramó su sangre y me limpió de todos mis pecados. Juan tenía suficiente gracia para hacerlo con gozo, para decir: aquí está a quien deben seguir. Capítulo 3 de Juan, dice el versículo 30. Juan el Bautista dijo esto: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Más de ti, menos de mí. Más de Cristo. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. El carácter de un verdadero mensajero. Y cuando estoy hablando de un mensajero, no es alguien que se para en un púlpito. Estoy hablando de ti como un mensajero de Dios. Tú debes llevar el mensaje. Para eso fuiste salvo. Y debes hacerlo con las características que estamos viendo de aquel a quien Jesús dijo: no hay nadie como Él. ¿Por qué? Porque todo lo que habló acerca de Jesús era verdad. Hable de Cristo conforme a la palabra y usted verá que no tendrá reparo en que usted mengüe. Que cada vez que vayas creciendo y madurando en la fe, y cada vez que alguien te diga: qué buen hermano, qué buena hermana, qué bien que transmite la palabra, qué fiel que eres realmente una persona admirable, maravillosa. Cuando más maduro espiritual eres, más incómodo te sientes en las adulaciones. Es cuando más necesitas decir: no, yo soy simplemente un vaso, una vasija. La gloria es Cristo. Él es el único digno. Él es el único a quien tú debes oír, el único a quien tú debes seguir. ¿Quieres tener verdaderamente una vida llena de gozo? Pues derrámate a los pies de Jesús. No tú, Él es el que recibe la gloria. Juan entendió esto. Juan entendió esto. Es natural que todos queremos agradar a los demás, pero es cuando Jesús nos está mostrando el modelo. Jesús dice: en verdad os digo que de los nacidos de mujer no ha habido ni habrá nadie mayor que Juan. Porque Él es veraz en sus palabras. Ahora, Juan es el verdadero mensajero según esta característica, pero Juan tenía el verdadero mensaje. Porque el verdadero mensaje son las palabras certificadas, ratificadas, evidenciadas, manifestadas y cumplidas, que todo lo que dijo Juan, la gente vio a Jesús y dijo: es verdad. Es verdad, no hay engaño. Su mensaje es verdadero. Su mensaje es verdadero porque declaró que Jesús había sido enviado de Dios. Declaró que Jesús había sido enviado de Dios. Por eso, mis hermanos, allí en el mismo capítulo 3, versículo 27, Juan respondió y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo.
vosotros mismos sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. ¿Saben qué hizo Juan? Él dijo que el verdadero mensaje es este, que declaró que Jesús había sido enviado por Dios. Él es el que ha venido del cielo. Él es el que ha venido del cielo. Versículo 31 dice, el que de arriba viene sobre todos, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y las cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Por eso, mis hermanos, Juan estaba diciendo, yo solamente hablo de él, pero él habla del cielo. Él trae un mensaje del reino de los cielos. Ahora, fíjense, mis hermanos, usted y yo tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que reculturalizarnos, porque todos nosotros éramos del reino de la tierra, de las tinieblas. Y hemos sido trasladados al reino de los cielos. ¿Es igual el reino de las tinieblas que el reino de los cielos? ¿De dónde veníamos? ¿Y a dónde estamos? ¿Podemos estar en el reino de los cielos con una mentalidad del reino de las tinieblas? ¿Qué hay que hacer? Cambiar. ¿Cómo vamos a cambiar? Aprendiendo, conociendo cómo debemos vivir en el reino de los cielos. El que reinaba en mi vida antes era Satanás, pero el que reina en mi vida ahora es Cristo. ¿Cómo debo vivir? ¿Cuál debe ser mi manera de vivir? Si antes en el reino de las tinieblas yo hacía conforme a la voluntad de mi concupiscencia y a lo que quería Satanás, ahora yo pertenezco al reino de Jesucristo y yo debo hacer las cosas que el Rey le agrada. Por lo tanto, si hay cosas que aquí las hacía y acá no las puedo ni las debo hacer, ¿qué debo hacer? Dejar la vida vieja, las cosas pasadas, hacer morir lo terrenal, no dar lugar a mi carne, no satisfacer mis apetitos de la concupiscencia. Yo no puedo vivir esa vieja vida. Ahora debo vivir la vida en Cristo Jesús, una nueva vida. Por lo tanto, mis hermanos, ¿quién me va a contar cómo se debe vivir en el reino? Pues el Rey vino. Él dijo, arrepentidos, el reino de los cielos ha llegado. Vino el Rey y empezó a hablar acerca del reino. Y empezó a decir, ustedes oyeron que acá se hace esto, pero yo digo que en el reino se hace esto. Ustedes escucharon que esto es así, pero yo digo que es así. Mis hermanos, hubo un cambio. Yo no puedo hacer que el reino de los cielos cambie porque yo no quiero cambiar. El mensaje de Juan era arrepiéntanse. Y el mensaje de Cristo era arrepiéntanse. Y el mensaje de muchos cristianos ahora es, usted solamente necesita a Jesús para ser feliz. Algo ha pasado. Por lo tanto, mis hermanos, Juan, sostuvo que su mensaje también era por tener una relación con el Padre que lo había enviado. Fíjense, capítulo 1 de Juan, dice el versículo 33, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, o sea, no era Jesús, porque si no le conocía, ¿quién le envió a bautizar? Pues era Dios Padre. El que me envió a bautizar, el que me dijo, tenía una relación, le hablaba a él. ¿Lo ven? El que me dijo. Hay un diálogo. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Quién habló? Dios. Acerca de su Hijo. ¿Saben que esa es la relación que nosotros tenemos que tener? Una relación con nuestro Padre.
una visión y una misión de hablar acerca de Cristo que Él nos envía? Por eso, mis hermanos, es que el mensaje es muy claro. Él declaró el verdadero y claro mensaje acerca de Jesucristo, divinamente designado como el Cordero de Dios, el sacrificio de Dios, el sacrificio que Él iba a hacer justamente para sacar y erradicar el problema más grande del hombre. Es el pecado que te separa de Dios. Sin Cristo no hay salvación. Sin la sangre expiatoria del Cordero de Dios no se expían los pecados, no se perdonan los pecados, no se propicia la ira de Dios. Sin la sangre de Jesucristo no es posible. Por lo tanto, el mensajero tiene una conducta especial, pero sobre todas las cosas tiene un mensaje verdadero. El problema de tus parientes, de tus familiares, de tus amigos, de las personas a quien tú amas, pero esas personas no conocen a Cristo, se llama pecado, y el pecado los condena en el infierno para siempre. Por lo tanto, cada día es una oportunidad de ser fiel mensajero del Señor, trasladando, compartiendo el fiel mensaje del Señor, que no hay forma de ser salvo si no es por medio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el sacrificio del Padre. Él declaró que el único capaz de quitar la culpa del pecado es la justificación que iba a lograr Jesús como el Cordero. El verdadero mensajero, el verdadero mensaje, pero también la verdadera recepción del mensaje. ¿Todos los que escuchan se salvan? No. Allí en el capítulo 1, versículo 37, después que oyeron los discípulos a Juan decir por segunda vez al segundo día, ahí está otra vez, ¿lo ven a él? El que dije ayer que era el Cordero de Dios. Bueno, se los digo ahora de nuevo. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Vuelve a repetir el mensaje, vuelve a señalar a Cristo, vuelve a evidenciar que no hay otro que solucione el gran problema del hombre, que es el pecado. Jesús es el único que puede quitar el pecado. Entonces, ¿qué dice? Versículo 37. Le oyeron hablar los discípulos, los dos discípulos, y le siguieron. ¿Qué hay que hacer? Escuchar y seguir. ¿Qué hay que hacer con el mensaje? Escuchar y seguir. ¿Cuántos mensajes usted ha escuchado en toda su vida de cristiano? ¿Lo aplica? ¿Lo obedece? ¿Hace lo que el Señor les manda que haga? Pues mis hermanos, somos llamados a seguir a Jesús. Seguir a Jesús, aun cuando vaya solo. Acá no estaba Jesús rodeado con una multitud, porque no iba a ir con toda la multitud a la casa de Jesús. Probablemente Jesús justo tuvo un día libre, ¿no es cierto? ¿Por qué no? Si no todos los días estaba rodeado de multitudes. Acá dice que Jesús iba pasando, andaba por allí. En ningún momento menciona que había una multitud. Entonces los dos discípulos le siguieron. Jesús, volviéndose, se dio cuenta que le venía siguiendo, se da la vuelta. ¿Qué buscan? ¿Nunca le ha pasado que tiene que ir al banco y usted va diciendo, uy, la cola que debe haber, la cantidad de gente que debe haber y que llega y no hay nadie? ¿Vio que ese es un avivamiento? Uno dice, ay Señor, qué glorioso, no hay nadie. Y llega así al cajero y dice, pellizqueme, no puede ser, no hay nadie, ¿no es cierto? Es todo para mí el cajero. Qué alegría, ¿no? Yo me imagino, Juan le dijo, ahí va, el Cordero de Dios. Ellos lo oyeron y le siguieron, no había gente. No había multitudes. Cristo todo para mí.
Cristo todo para mí solo. Maestro, ¿cuál es tu casa? ¿Dónde vives? Y Jesús que le dijo, ¿quieren ver? Vengan conmigo a mi casa. Esto es glorioso. Todo el cajero para mí. Yo solo con Jesús, estando solo con Él en su casa y quedarme hasta el otro día. Qué privilegio, ¿no? Qué maravilla. ¿Sabes lo que es que Jesús te diga? Vení conmigo. Pone la pava, tomamos unos mates, charlamos, compartimos, hablamos. No, es tarde, quédense hasta mañana. ¿En serio? ¿Nos quedamos en tu casa, Señor? ¿A cuánto le gustaría que le pase esto? Pero es que todos los días puede estar con Jesús en su casa. ¿Por qué añora algo que ya es legal, ya es lícito? Dios es personal. Es para mí. Es para todos, pero es para mí. Él me escucha a mí. Él me mira. Él me habla. Él me da su tiempo a mí. No necesitas pensar que hay una multitud. Necesitas creer que el Señor Jesucristo es tu Señor, tu Salvador, es tu amigo. Él te dice, venid a mí y descansen. Vengan. Qué belleza, qué hermoso. Qué hermoso es seguir a Jesús. Porque la actitud es oír acerca de Jesús. La actitud es seguir a Jesús. La actitud es entrar en comunión con Él. Y la actitud es salir de su casa a hablarles a todos acerca de Jesús. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, el más joven dice que era, ¿no? Andresito. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Simón Pedro fue evangelizado por Andresito, el hermano. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, ahora te voy a cambiar el nombre, te vas a llamar Cefas, que traducido es Pedro. Pedro, el apóstol. Qué maravilla, ¿no? ¿Se da cuenta lo que puede hacer el Señor cuando tú oyes de Él, le sigues a Él, tienes comunión con Él, estás con Él? ¿Sabes lo que puedes hacer cuando salgas de ese momento de intimidad? Vas a ir a hablar a quien Él te envía a hablar y vas a ver la obra de regeneración, de salvación, de propiciación en aquel a quien tú le estás hablando. Hermano, es maravilloso sentir lo que es la gracia del Señor como un mensajero fiel, como un verdadero hombre de Dios. Juan el Bautista es un ejemplo para que todos nosotros nos demos cuenta que Él no nos pide que hagamos grandes señales y obras sobrenaturales. Él no nos pide que hagamos de todas las cosas que sean impactantes en la noticia de la gente, sino que Él solamente quiere que tú seas veraz y que hables de Cristo con la misma pasión y convicción que tuvo Juan el Bautista. Aún siendo fiel para encarar a Herodes y decirle de su pecado,
allí vino la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Pero saben, mis hermanos, ¿quién le quita el mérito de que Jesús dijo, no hay nadie más mayor que Él? Porque Él, todo lo que habló de mí, lo dijo con verdad. Saben, hermanos, tal vez no tengas el don de predicar en un púlpito. Tal vez no te desarrolles con una elocuencia por la gracia del Señor para hacerlo. Pero allí a la vuelta de una mesa con una pavita y un mate, con tu Biblia, puedes hablarle a una persona simplemente lo que la Biblia dice del Señor. Pero lo haces convencido porque tú le has visto con tus ojos a Jesús en la palabra. Porque has creído que Él es el Cordero de Dios, que Él es el Mesías. Porque estás convencido que lo que estás hablando de Él es verdad. Y la persona, el pecador que te está escuchando, será confrontado por aquel mensaje de la cruz que sacrificó el Cordero de Dios para quitar sus pecados y sus culpas para siempre. Hermanos, no Juan el Bautista, Juan Reina estuvo enseñando acerca de cómo evangelizar bíblicamente. Es algo que toda la iglesia debe aprender. Pero déjeme decirle que no hay otra tarea que te haya dado el Señor, sino hablar de Cristo. Todo lo demás es secundario. Él te salvó para que hables de Cristo. La iglesia debe evangelizar para discipular. ¿Para qué más? Para que cuando estén discipulados evangelicen y volvamos a discipular. Y que evangelicen y discipulamos. Evangelizamos y discipulamos. Es la tarea que el Señor nos ha encomendado. Pero quiero terminar simplemente con esto. El consejo de Gamaliel pareciera ser muy fuerte, muy real. Pero déjeme decirle que no es por el éxito lo que Dios respalda, sino todo lo contrario. Cuando hablamos la verdad, es casi seguro que este mundo se va a levantar para matar las voces de aquellos que predican. La historia del cristianismo está llena de sangre de mártires que aún jóvenes dieron su vida por ser veraces y fieles a la palabra de Dios. ¿Dónde están todos los seguidores? Hermanos, Satanás no pudo detener la iglesia de Cristo, ni aunque hayan hecho hogueras, cantidad de hogueras quemando Biblias y matando a mártires, nadie pudo detener. Pero ¿saben? No es por la persona, es por el mensaje. Es Cristo anunciado y proclamado, porque Él mismo dijo, si ustedes no lo hacen, las piedras lo harán. Vamos a orar. Creo que la clave del ministerio de Juan fue haberse convencido que la única gloria es para Jesucristo. Y no hay otro tipo de motivo, no hay otro tipo de motivación más que Él sea glorificado. Amén. Cerra tus ojos. ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué te motiva a ti seguir a Jesús o hablar de Jesús? La motivación es que Juan y los apóstoles y Pablo y todos entendieron que esa única verdad, esa única motivación es darle la gloria a Jesús. Darle la gloria a Cristo. Que Él sea exaltado, que Él sea glorificado, que Él sea bendecido. Señor, acá hay una iglesia, tu iglesia, la que lleva tu nombre, que quiere exaltarte a ti a través de la predicación del Evangelio, que quiere exaltarte a ti
cada vez que tú creces y nosotros menguamos. Señor, ayúdanos a ser mensajeros fieles, portando el mensaje verdadero y con una actitud de intimidad contigo, Señor. Te agradecemos por tu palabra, porque en ella nos da el verdadero fundamento y el motivo por hacer todas estas cosas. Solo la gloria a ti, Señor. Solo la gloria a ti, Señor. Medite por un momento, amado hermano, amada hermana. Medite por un momento. ¿Has tenido ya un encuentro de intimidad con el Señor? En su presencia, en su morada, en su casa. Hazlo y verás cómo salimos allí con mucho deseo de que solamente Él sea glorificado. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Subir un poquito. No existe más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti. Canta la iglesia. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Estés completamente convencido que todo lo que hacemos, sea de hecho o de palabra, sea para la gloria del Señor. Vas a ser motivado por la verdad. No vas a querer buscar aplauso, ni vas a querer buscar coronas, ni trofeos para ti, ni palabras de admiración. Solamente vas a sentir que el único que se merece toda gloria, toda alabanza, toda admiración, toda expresión de amor, de agradecimiento, es para Jesucristo. Es el único, es el que se despojó siendo igual a Dios, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz para salvarme, para darme a mí una posición que no la merecía, que no la tenía y que no la podría lograr nunca, de estar reconciliados con el Padre para siempre, porque hemos sido justificados por medio de Jesucristo. Ahora tenemos paz. Por eso que la motivación es esa. La alabanza y la adoración solamente
es para ti, Señor. ¿Puedes subirlo un poquito más? ¿Cantamos una vez más? No existe más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti. La única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante. Elevamos olor fragante para ti. Levanta tus manos. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Cántalo. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el solo a ti, Señor. Cántalo, iglesia. Solo a ti sea la gloria, te alabamos, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda lengua, que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Tú eres Señor. La gloria sea para ti, mi Señor Jesús. Amén.